Buenas tardes, Patricia Totorica. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estamos? El tema esta del agua es un tema que, como ustedes saben que yo tengo como la tolerancia un poco baja últimamente a determinadas cosas, me parece que es como esto que nos está sucediendo ahora, eh, en otros países, somos, los uruguayos somos, y está bien que seamos muy respetuosos de las normas, pero a veces tengo la sensación, y esto corre por mi cuenta absolutamente, y me hago cargo, bastante lentinis para la manifestación y para que también es un derecho ciudadano, ¿no? En otros países te prenden fuego la mitad ¿no? Se vio París con la reforma de la previsión social. Nosotros somos como muy pacientes, y no digo que esté mal, sí digo que tenemos que empezar como ciudadanos y ciudadanas a ejercer nuestra ciudadanía y no prendamos fuego nada, señora, pero sí a exigir, preguntar, querer conocer, saber por qué pasa lo que pasa. Lo que está pasando no tiene que ver absoluta y estrictamente con la sequía. Y acá hago un punto porque hay quienes pueden hablar perfectamente y con mucho más conocimiento que yo de este tema. A mí me convoca hoy, como siempre, cada columna, hablar de mujeres, hablar de feminismo. Y hoy voy a hablar de algo que, bueno, es especialmente sensible para mí y supongo, eh, no, supongo no, estoy segura que para muchos uruguayos y uruguayas. Estamos en mayo, estamos en el mes de la marcha del silencio. Este año va a ser la 28ª, si no sé si se dice así, marcha. Em, y yo quiero dedicar esta columna, este pequeño espacio, a 5 mujeres, 4 mujeres, 5 son, a ver, que no son desaparecidas, fueron detenidas, fueron presas políticas, son maravillosas mujeres con un espíritu y una fuerza de voluntad y de trabajo y de construcción y resiliencia, que sufrieron mucho durante la dictadura militar y que son mis referentes adoradas, me honran con su amistad además, y quiero dedicarles esta pequeña columna a ellas. Ahora quizás vamos a ver las caras, que son Lucy Garrido, Lilian Celiberti, Lilian Pertuy, Carmen Veramendi y Sonia Mosquera. Carmen Eh, Beramendi, hace años que no la veo, años hace que no la veo. que además de admirarlas por lo que son hoy, admiro su capacidad de resiliencia. Haber podido reconstruirse y transformar el dolor en acción es algo que yo admiro profundamente. Bueno, es para ellas este pequeño y humilde homenaje. Estas 5 mujeres fueron parte de las mujeres detenidas, algunas de ellas secuestradas, durante la última dictadura militar. Dictadura militar que fue feroz y que todavía debe mucho, todavía hay mucho que cobrarle a genocidas, asesinos, torturadores, que algunos están presos y bueno, se está pensando en que como ya son viejitos se les permite la prisión domiciliaria, cuestión sobre la que tengo una opinión, por supuesto, formada, que los delitos de lesa humanidad no corren por ese camino y creo que está la comunidad internacional de acuerdo en eso, pero bueno, esperemos que esa ley no salga. Y quería centrarme en esto. La desaparición de las personas, forzada de personas, ha sido utilizado durante toda la humanidad y fue una característica de las dictaduras latinoamericanas, en este plan Cóndor famoso y tremendo y perverso. Y es uno de los delitos, creo que más tremendos, porque la muerte, puesto que es tremenda, la muerte de un ser querido, ¿no? Y para quien sufre ese castigo, la tortura, ni hablar, las violaciones, hay muchas formas de castigo. Pero la desaparición tiene una perversidad especial. Como dijo Videla, estoy citando a Videla, me da como... Pero dijo algo que fue muy significativo, dijo, los desaparecidos son eso, desaparecidos, no son nada, no están. Es mucho más perverso que la muerte, la desaparición, porque es negarle a una persona incluso
su existencia, un lugar donde era ponerle flores, desaparecido es no existir y nunca haber existido también, de alguna manera. Que las madres y los familiares de los detenidos desaparecidos en Uruguay, como en otros países que tuvieron dictaduras militares, cívico-militares, no sepan hasta hoy dónde murieron sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, cómo murieron, dónde están sus restos, es inadmisible para un país democrático. Realmente, ese es el dolor, que es la 28ª marcha, que seguimos marchando y que no, esa información no aparece y que esa información está. Es muy duro y es muy tremendo y nos debe avergonzar como país, como sociedad. Aparte de esto, y quería poner el foco, que me voy por las ramas porque es un tema muy, bueno, muy importante, muy tremendo, en qué diferencia hay entre las mujeres y los hombres que han sufrido los castigos de la dictadura, ¿no? Los métodos como la tortura y demás, los secuestros, porque recordemos que muchas fueron detenciones ilegales y la desaparición también, y los hombres. Las mujeres tradicionalmente en todos los conflictos, y hago el paréntesis, este no fue un conflicto armado, no hubo dos bandos, la teoría de los dos demonios es una a la que no adscribo absolutamente. Esto fue un grupo guerrillero armado y en su mayoría no armado que fue víctima del terrorismo de Estado. No es lo mismo que una guerra. Vamos a poner las cosas en su lugar. No fueron dos ejércitos. Y el terrorismo de Estado tiene como le dice la palabra, la peculiaridad de ser ejercido por el Estado, que tiene evidentemente mucho más recursos. ¿Qué diferencia hay entre las mujeres y los hombres? En todos los conflictos, como este, y las guerras y demás, las mujeres llevan una parte más pesada en lo siguiente. Son botín de guerra. A las mujeres, el cuerpo de la mujer se utiliza como botín de guerra, salvando las distancias. Cada vez que un ejército invade un país, lo primero que hace es violar a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la mujer está depositado no solamente el cuerpo de esa mujer en concreto, sino el honor de los hombres de esa sociedad. Eso es parte de lo que significa la transformación en objeto de la sociedad, el cuerpo femenino, que se liga con cosas como que el aborto o ciertas cuestiones de nuestro cuerpo no sean nuestra decisión en muchos países, y acá costó un montón, sino decisiones del Estado, de la familia, etc. En ese mismo sentido que el cuerpo de la mujer representa muchas veces el honor del pueblo, del país, de los hombres de enemigos. Por eso es muy tradicional la violación de las mujeres. Es lo primero que hace cualquier ejército. También cualquier ganador en cualquier tipo de guerra o en cualquier ejercicio de la fuerza y de la violencia, legítimo o ilegítimo, practica también los delitos sexuales. ¿Por qué es la diferencia? La vemos en varias cosas. En eso, por ejemplo. Y en que cuando terminó la dictadura y se comenzó a trabajar en denunciar los delitos, ¿por qué en 1996 comenzaron los juicios a los detenidos desaparecidos en general, ¿no? ¿Y por qué las mujeres expresas políticas recién el 28 de noviembre del 2011 iniciaron los juicios y los testimonios sobre los delitos sexuales, los que son específicamente delitos de los que fueron, a los que fueron víctimas? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué las mujeres en un segundo lugar? Por lo que hablamos siempre. Porque el mundo de derecha, de izquierda, de guerrilla, está hecho a imagen y semejanza del hombre. Y es el hombre el principal, aún en movimientos que son transgresores, porque quieren transgredir, como fue el movimiento Tupamaros, cualquier otra guerrilla, se mantiene al interior del movimiento la estructura patriarcal y sigue siendo el hombre el que toma las decisiones, dirige, etc. Asimismo, se decidió, y yo no juzgo eso, en 1996 se decidió
hacer una demanda, unas denuncias globales, digamos, ¿no? Que englobaran a todos los perjudicados, las víctimas, vivas y desaparecidas y muertas, ¿no? Está muy bien, no se discriminó por género. Pero ¿por qué pasó tanto tiempo para que pudiéramos hablar de los delitos específicos a las mujeres? Porque tienen un segundo plano. Y porque además los delitos sexuales tienen la característica de ser, incluso en esta situación que estamos hablando de mujeres privadas de su libertad, secuestradas, son delitos difíciles de manejar para la sociedad, difíciles de juzgar y generan otro tipo de reacción. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que incluso en las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, la división del tratamiento por género existe. No es lo mismo el trato a las mujeres que el trato a los hombres. Y en general las mujeres la pasan peor en cualquier situación. No hay catástrofe, guerra o episodio en donde las mujeres no la pasen peor. Entonces, celebro que las mujeres, bueno, hay un colectivo de las expresas políticas que son mujeres que amo, a las que también les mando un enorme beso. Abrazo y toda mi admiración, porque siempre ese lugar es ese segundo lugar, ¿no? Cuando además los peores delitos, mejores, no hay mejores delitos, pero quiero decir delitos que tienen que ver, por ejemplo, con los niños y las niñas que fueron secuestrados, partos en las cárceles, fueron delitos a mujeres, al cuerpo de la mujer. Y sin embargo, quedaron de alguna manera, no tapados, no digo tapados, pero en un lugar secundario frente a los delitos en general. Yo con esto, mi intención es, como dije, homenajear a estas maravillosas mujeres que han hecho del sufrimiento resiliencia, fuerza para seguir luchando. El mayor de mis respetos a los familiares y a las familiares de las y los detenidos desaparecidos. Y una cosa que le digo siempre a Lilian Pertuy, una de las mujeres que mencioné, es que ganaron ustedes. A pesar de todo, a pesar de la crueldad, a pesar de los desaparecidos, a pesar de todo lo que hay que sanar todavía, ganaron ustedes. Porque ustedes están acá y siguen luchando. Más nada. Patricia Torica, muchísimas gracias por tu participación y a la mayoría de las que nombraste, por no decir las 5, las conozco, algunas más que otras. Grandes mujeres. Muchas gracias a ustedes y a todos por este espacio. Un abrazo para ti. Chau, chau. Abrazo grande.